Ok, entonces en redes sociales me topo con que el señor Pablo Rodríguez Gress pone la siguiente columna en El Mercurio, un diario que sabemos que es muy progresista y que está abierto a todo tipo de opiniones. Y mandó un artículo titulado Remando contra la corriente. Y lo primero que uno tiene que hacer cuando se enfrenta a un artículo de este tipo es que lo ideal sería entender quién es la persona que lo escribe. Entonces vamos a Google, ponemos Pablo Rodríguez Gress, nos metemos a Wikipedia y leemos que es una persona que nació en el año 37, es un abogado y que durante el gobierno de Allende, del 70 al 73, fundó el grupo Frente Nacionalista Patria y Libertad de corte fascista. Además de eso, si vemos un poquito, dice aquí que su padre, Manuel Rodríguez, fue director de la Escuela de Artes y Oficios, que se suicidó luego de que la Contraloría iniciara un sumario en su contra. Curioso. Bueno, aparte de eso, vemos aquí que dice que en su juventud y estadía en el internado nacional fue de tendencia radical para después volverse anticomunista y contrario a los partidos políticos. Qué lindo, ¿no? Al iniciarse la dictadura militar, Rodríguez disolvió Patria y Libertad y optó por apoyar al nuevo régimen en el ámbito jurídico para poder ganarse la confianza del gobierno, si bien discrepaba abiertamente de su política económica. La postura de Rodríguez al respecto era de corte corporativista. En otro momento vamos a ver qué significa el corporativismo en el contexto chileno y latinoamericano. Pero por ahora hay que decir que sus políticas, dice aquí, fueron desplazadas en gran parte por la de los gremialistas como Jaime Guzmán y la de los neoliberales, que fueron los que finalmente ganaron, digamos, y que construyeron nuestro amado país. Entonces, este señor Pablo Rodríguez Gress, que no cree en los partidos políticos, que no cree que son una forma buena ni relevante para representar a las personas en el mundo político, quien además cree que la vía armada, digamos, fascista es la forma de mantener el orden, escribe lo siguiente. Dice, tengo la impresión de que estamos remando contra la corriente en todo lo que atañe a la situación política en la que nos hallamos inmersos. Tengo la impresión de que estamos remando contra la... ¿Cuál es la corriente contra la cual rema el señor Pablo Rodríguez Gress? ¿La de la no dignidad? ¿Está remando en contra de la dignidad? ¿Qué es lo que quiere hacer este señor? Desde el 18 de octubre pasado hemos perdido el rumbo y las medidas adoptadas más parecen reacciones espontáneas que decisiones razonadas. En eso estoy absolutamente de acuerdo, señor Pablo Rodríguez Gress. Todo lo que ha hecho el gobierno desde el 18 de octubre no han sido más que pataletas que han tenido como resultado gente sin ojos, gente muerta, gente violada, gente asesinada, lugares destruidos y que no tienen ningún cuidado al momento de lidiar con las personas, especialmente en parte de Carabineros. En otras palabras, la ciudadanía, continúa, no dispone ni de una explicación ni de un proyecto capaz de corregir la dirección impuesta por la crisis. Es curioso que diga que la ciudadanía no dispone de una explicación ni de un proyecto capaz de corregir lo que impone la crisis, como si la crisis fuera una especie de nada absoluta que mueve las cosas como un caos del cual hay que hacerse cargo. Me parece que es de una ignorancia bastante potente y también bastante vergonzosa el decir que la ciudadanía no dispone de una explicación cuando desde los primeros momentos, desde el momento en que las primeras estudiantes saltaron las barreras del metro, en que saltaron al final que nos ayudaron a saltar a nosotros hacia nuestra búsqueda de dignidad. En ese momento siempre la explicación estuvo en el modelo neoliberal, en la constitución de Pinochet instalada en el 80. La explicación está, el que ciertas partes de la población, especialmente los que están en los lugares más acomodados y en el gobierno, no quieran verlo, es algo totalmente diferente. Continúa diciendo que en este instante lo urgente es restaurar el Estado de Derecho y velar por el cumplimiento riguroso de la ley. Y eso es algo que esta gente, y por esta gente quiero decir principalmente conservadores, reaccionarios, fascistas, neofascistas y últimamente liberales y neoliberales,
Esto es lo que están haciendo y lo que están anhelando absolutamente. Lo que están tratando de hacer todo el tiempo es redirigir esto hacia un problema de orden. Y a eso se refieren cuando quieren decir restaurar el Estado de Derecho. Lo que quieren decir es simplemente que quieren, como dice él, restablecer el orden público. Y el orden público entendido como que todos estemos calladitos, que todos estemos con la cabeza agachada, que no nos molestemos por el alza en el metro, que no nos molestemos porque las AFP en el año 2020, así como nos prometió Pepe Piñera, iba a dar un porcentaje bastante más diferente de lo que realmente le va a dar a la gente que se va a retirar de sus trabajos y va a jubilar. Lo que quieren decir ellos es simplemente déjenos tranquilos a nosotros, a los ricos, a los acomodados, para que podamos comerciar, para que podamos hacer lo que nosotros queremos. Eso es lo que esta gente reaccionaria, fascista, liberal también incluso, eso es a lo que apunta cuando quieren decir orden público. Eso y nada más. Continúa diciendo que mientras ello no ocurra, toda resolución que se tome caerá en terreno infértil y no dará frutos positivos. Si se fijan aquí, hay al tiro un paralelo un poco con lo que tuvimos en el 73, después del 11 de septiembre, después del golpe de Estado que nuestras amadas Fuerzas Armadas ejercieron en contra del presidente electo y en contra del gobierno de turno. Lo que él está diciendo es que si no hay paz, si no hay este orden social, no hay la posibilidad de elaborar constructos y acuerdos sociales fructíferos y fértiles, que no van a dar frutos positivos. Continúa diciendo, además, nuestra economía, vida social, sistema jurídico y funcionamiento del aparato estatal requieren de una garantía básica que no puede esquivarse: el amparo institucional consagrado plenamente en el texto actual del Estatuto Constitucional. Lo que este tipo quiere decir con un lenguaje bastante complejo, más de lo que es necesario, es que básicamente el Estado, para que funcione y por lo tanto para que funcionen los sistemas y las instituciones, lo que él cree que se necesita es este orden público. Que básicamente la gente deje de apelar, de reclamar, de demandar y de salir a la calle para reclamar lo que me parece que es absolutamente justo y que es efectivamente lo que la gente está criticando también. No es esta falta de explicación acerca de lo que está pasando, sino que están reclamando por las consecuencias que han tenido toda la serie de sucesos, modelos, leyes, con la Constitución en sí, las decisiones, las licitaciones, todo lo que ha estado ocurriendo desde, básicamente, desde los 80 a también los 90 posteriormente con los gobiernos de la Concertación, en los 2000, etc. No por nada que a partir de mediados de los 2000 y luego el 2010, 2011, hayamos tenido los primeros grandes, no los únicos, pero sí los primeros grandes protestas sociales, porque ya la forma en la que estábamos ejerciendo la sociedad chilena se viene a pedazos, se cae a pedazos. Y ese es el gran problema que ve esta gente, que ven los conservadores, los reaccionarios, los fascistas, etcétera, etcétera. Toda la gente que existe, que subsiste y que necesita de que todo el resto haga lo que ellos quieren que hagamos. Ese es el orden público que ellos entienden. Mientras no haya seguridad, dice, con comillas, no habrá inversión ni pública ni privada, ni nacional ni extranjera, no prosperará ningún proyecto, por lucrativo y virtuoso que parezca, y seguiremos siendo una nación mediocre y decadente, como lo fuimos hasta promediar el siglo pasado. Dejando de lado que una frase así me parece tremendamente antipatriota, lo cual es bastante irónico que lo diga alguien que fundó este grupo, lo pueden conocer, Frente Nacionalista Patria y Libertad. Además de ser irónico, que vea la mediocridad de la nación chilena, creo que es importante que vean también que toda su preocupación gira en torno al dinero, a la inversión pública, a la inversión privada, a la inversión de capital nacional, a la inversión de capital extranjero, a la prosperidad, al lucro. Todas sus formas de salir de esta decadencia, como él la trata, se da por lo económico.
Y eso también es uno de los elementos que hay que añadir a esta figura del orden público y que hay que tener muy claro. Cuando ellos dicen orden público es básicamente el orden público para que la gente que tiene capital vea su capital fluyendo, es decir, venda y que el público y la audiencia y la gente y la masa compre, compre, compre. Esta tarea continúa, está confiada primordialmente al presidente de la República, pudiendo usar los recursos extraordinarios que dispone la propia Constitución al efecto, es decir, los estados de excepción. O sea, de nuevo, lo que ocurrió en los primeros días del estallido en octubre, que básicamente cuando al Estado no le gusta lo que está pasando, lo que tiene que hacer es eliminar los derechos, la protección de los derechos humanos, que es uno de los principales elementos que constituyen hoy en día los estados. Y lo que tiene que hacer es dejarlo de lado para restablecer este orden social. O sea, básicamente, para de nuevo, los conservadores, los reaccionarios, los fascistas, los fachos y los liberales también en esta pasada, lo que está en el fondo y lo que no se debe romper en ningún momento es este orden de comercio, este orden de intercambio monetario, esta capacidad de recibir y atraer inversión pública y privada, y eso es la seguridad. Para ellos, la seguridad es el dinero, no los derechos humanos, no la dignidad, no las vidas humanas, y eso es lo más importante, y eso es lo que voy a estar tratando de mostrarles, que su preocupación principal siempre es por el dinero, y no por las personas, ni por la sociedad en sí, ni por los grupos, ni por nadie, más que las relaciones con el dinero. Continúa diciendo que la estabilidad institucional demanda el concurso de legisladores conscientes en aptitud de comprender y valorizar cada conflicto más allá de sus particulares intereses electorales, y además la adhesión efectiva de los gobernados. En eso estoy bastante de acuerdo. No dice nada aquí de otro mundo ni algo terrible. De allí que el ejercicio de la potestad constituyente no sea un recurso electoral ordinario o una bandera de lucha partidistas para alcanzar o mantener determinados poderes y beneficios. Esto explica que la Constitución del 25 solo vino a aplicarse íntegramente en el 32 y la del 80 en el 90. La transición entre una y otra requirió de tiempo. Prueba de lo que digo es la cantidad de reformas introducidas en la Carta de 1980. Este párrafo es de una estupidez soberana que solo alguien tan facho como Pablo Rodríguez Grez, creador de Patria y Libertad, podría decir. Además de ser absolutamente desconocedora de cómo funcionan, y me parece extraño siendo abogado, de cómo funcionó la transición en la Constitución del 80, en la que se establecía expresamente que solo después del término de la, entre comillas, presidencia de Pinochet hacia el 88-89, con las elecciones, con el plebiscito para ver si es que continúa este viejujo o no, solo ahí se iba a instalar la Constitución de manera plena. Hasta entonces lo único que gobernaban eran las actas constitucionales, además de disposiciones transitorias. Y lo que ocurrió con esas reformas introducidas a la Carta de 1980 fue una serie de trampas y, diría yo, ni siquiera sé cómo describirlo de manera decente. Fueron una serie de golazos que le metió la dictadura al gobierno democráticamente elegido posterior, en el que hacia la entrega al poder por ahí por el 10-11 de marzo de 1990. Las 2 semanas anteriores pasaron una serie de leyes, incluidas algunas leyes que tenían que ver con amnistía, otras leyes sobre sueldos y dineros para las Fuerzas Armadas y para carabineros, junto con otras cosas como educación, etcétera, etcétera. Después podemos ver eso. Por lo tanto, decir que la transición entre una constitución y otra requirió de tiempo es tratarnos a nosotros como estúpidos y como si no tuviéramos memoria. Y lamentablemente para el señor Pablo Rodríguez Grez sí tenemos memoria y sí recordamos. Y por eso mismo, cuando dice aquí que el ejercicio de la potestad constituyente, es decir, en palabras normales, el que podamos hacer una nueva constitución, dice él, no es algo que los partidos tradicionalmente hacen. Los partidos políticos no luchan por cambiar la constitución todo el rato. Es cierto, y eso también es importante. Es importante que las constituciones sean duraderas, pero en la medida solo en que nos hagan sentido. Y creo que ya llegó el momento en que la constitución del 80 a nosotros nos dejó de hacer sentido en la medida en que finalmente la entendimos. Y creo que eso es algo que también la dictadura y la educación que nos dejó la dictadura nunca permitió. Nunca permitió que nosotros entendiéramos
lo terrible que significaba la Constitución del 80, el cómo fue hecha, sus consecuencias, quiénes la hicieron, cómo se hizo, etc. Continúa. Por otra parte, debe destacarse el esfuerzo del Tribunal Constitucional para interpretar las normas de la Carta Magna de acuerdo con la realidad política y frenar toda tentativa de desviarla de sus fines superiores, a pesar de los injustos ataques que se le dirigen en forma sistemática y periódica. Hoy por hoy el Tribunal Constitucional opera como algo así como una especie de tercera cámara legislativa. Fue desde su comienzo originado para impedir que se hicieran cambios radicales en contra de lo que dictara esta constitución hecha a la medida del grupo de juristas y de la Junta Nacional, la honorable Junta Nacional de Gobierno de la dictadura. Y por lo tanto hoy en día, y especialmente en los últimos 5 o 10 años, ha estado bastante cuestionado el rol del Tribunal Constitucional con respecto a su papel en democracia. Creo que los tribunales constitucionales cumplen un rol muy importante de establecer cuándo una ley o alguna otra similar es constitucional o no, en la medida en que tengamos una constitución que nos hace sentido. Y creo que ese es un tema que también está siendo altamente cuestionado. Básicamente lo que aquí en este párrafo trata de hacer Pablo Rodríguez Gres es decir, oye, el Tribunal Constitucional nos defiende de que se haga algún cambio sustancial que a nosotros no nos guste. Por suerte se han logrado cambios sustanciales y no gracias a los mecanismos construidos en la misma Constitución, sino a las reformas que se le han ido haciendo. Y aquí es donde empieza a meter la cuchara en algo de lo que este señor no tiene idea. Pero como escribir parece que no requiere demasiado intelecto, sino más bien conexiones al momento de publicarlo en el Mercurio, bueno, uno puede leer cualquier estupidez. Vivimos el peor momento para encarar un nuevo proceso constituyente. Señor Pablo Rodríguez Gres, el peor momento para hacer una constitución en Chile fue en periodo de dictadura, cuando nadie podía opinar ni tener alguna injerencia democrática en su realización. Continúa él diciendo que su realización, la de una nueva constitución, solo acarreará confrontaciones que revivirán viejas disputas históricas que han dejado heridas que aún no cicatrizan totalmente. Me pregunto por qué, señor Pablo Rodríguez Gres. Me pregunto si su agrupación Patria y Libertad no ha tenido algo que ver en la incapacidad que ha tenido Chile históricamente de cicatrizar las heridas que dejaron... me pregunto qué cosa. Ah, sí, la tortura y la desaparición de personas, de familias y hasta de niños, como bien sabemos. Dice él que iniciar esta etapa en dicho contexto es inútil, innecesario e imprudente y solo servirá para desatar nuevas demandas al amparo hoy de una ciudadanía enfervorizada. ¿Se fijan cómo al decir, por ejemplo, que lo que tenemos hoy en día es una ciudadanía enfervorizada, lo que está diciendo es que es inválida? Está tratando de invalidar y de eliminar la justicia y la demanda por dignidad que la gente está pidiendo. Y que lo hace simplemente por decir que hay una enfervorización, es decir, que aquí hay una relación pasional con eso. Eso también es una estrategia que mucha gente, especialmente creo yo del mundo de los abogados, hacen uso bastante, y que es decir que como aquí rigen pasiones, no, es que como tanto odio, no, pero es que no es la manera. Eso es básicamente lo que está diciendo nuestro amigo Pablo Rodríguez Gres. Además, dice él que iniciar una nueva constitución en este contexto es inútil, innecesario e imprudente. Y eso es absolutamente falso. Especialmente en los últimos 30 años, muchas, si no la mayoría de las constituciones que se han hecho y que se han hecho con procesos cada vez más democráticos, cada vez más inclusivos y cada vez más representativos, al menos en ciertos aspectos, se han hecho producto de situaciones muy similares como las que estamos viviendo en Chile y los chilenos hoy. Por lo tanto, es absolutamente falso. La historia lo muestra, la bibliografía de los procesos de elaboración de constituciones lo muestran, de que lo que él está diciendo al respecto es total y absolutamente falso. Continúa diciendo, lo anterior no impide introducir nuevas modificaciones a la Carta del 80, pero en la medida en que ello sea estrictamente necesario para lograr objetivos sociales bien definidos. Claro, porque la Constitución del 80
para ellos tenía objetivos sociales bien definidos y que eran reformular a la sociedad chilena en su completitud. Lo que querían ellos, toda la derecha reaccionaria, fascista, todos los que apoyaron el golpe militar y que apoyaron el trabajo de la dictadura militar, todos ellos al final de cuentas apoyaron esta reformulación de la sociedad chilena y de cómo debía vivirse y de cómo iba a ser el buen ciudadano y de cómo iba a ser todas estas formas al final de relacionarnos que están insertas en la Constitución, que eran lo no. eh, para ellos eran objetivos sociales bastante definidos. Para nosotros hoy en día me parece que los objetivos también están bien definidos y que es que tiene que ser inclusiva, democrática, tiene que promover la dignidad, la defensa de los derechos humanos y una serie de otras cosas que la gente en democracia va a tener que discutir. Y lo interesante también es que él dice como, bueno, este estado fervorizado de la ciudadanía no impide que hagamos nuevas modificaciones a la Carta del 80. Pero aquí también es desconocer otro elemento muy, muy importante. Y ese elemento que desconocen es el hecho de que nuestra Constitución, iniciada en 1980, reformada sí, pero todavía es ella, es una Constitución que fue hecha en dictadura, que fue hecha privadamente, que fue hecha sin consulta ciudadana, sin posibilidad de ofrecer alguna opinión, algún argumento, algún proyecto alternativo, y que por lo tanto eso le resta cualquier legitimidad que pueda tener tal constitución como instrumento constitutivo de las relaciones sociopolíticas de Chile. Efectivamente, la Constitución de 1980 ha sido funcional, ha sido útil para ciertas cosas. Él dice ahí, instaló un itinerario político cuyo cumplimiento para muchos chilenos es motivo de orgullo. Por supuesto, muchos abogados se vuelven locos y uno lee los papers y artículos y se vuelven locos diciendo que la Constitución de la 80 es maravillosa porque es resistente, etcétera, etcétera. Claro, pues lo es porque fue hecha con la intención de, al final, proteger a la Constitución y al proyecto político de la dictadura de las personas y del ejercicio democrático. Y esto, y también es importante, no se logró solo con la Constitución, sino con la educación, con las instituciones, con la relación de la sociedad civil consigo misma y con el poder político. Así que no es solamente de la Constitución. En eso yo también estoy de acuerdo con los críticos que dicen que la Constitución no lo va a resolver todo. Eso es así, pero no por las razones que ellos dicen. Continúa Pablo Rodríguez diciendo, en ella se reconoció la soberanía popular, restituyendo el ejercicio del poder político a la civilidad, lo cual lo asumió sin trastornos de ninguna especie. Bueno, decir que la Constitución del 80 reconoce la soberanía popular me parece que es algo bastante problemático. Decir que restituyó el ejercicio del poder político a la gente también me parece que es bastante problemático, dado que lo que hizo fue básicamente redibujar y destruir y rehacer al antojo de estos juristas y al antojo de la dictadura lo que iban a hacer todas esas cosas, tanto la soberanía popular como la noción de poder político y lo que eso implicaba. Así que eso también lo podemos ver en otro momento. Continúa diciendo que si una nueva constitución tiene como certificado de nacimiento la violencia, el pillaje, el vandalismo y el saqueo de que hemos sido víctimas en los últimos meses, como nunca ocurrió en el pasado, y la incertidumbre respecto de quiénes son los responsables, es bien poco lo que se puede esperar del futuro. Me parece que es bastante, de nuevo, descarado y de una sinvergüenzura que solo alguien que fundó Patria y Libertad puede sostener por escrito y sin sonrojarse, me imagino, decir que una nueva constitución con este certificado de nacimiento producto de violencia y vandalismo y todo eso, cuando, disculpe señor Ocres, pero el certificado de nacimiento de la Constitución del 80, ese sí que es un certificado problemático. Lo que está pasando ahora es un estallido social que sí tiene consecuencias negativas, que sí tiene consecuencias positivas, que como toda revolución, si es que esto va a ser calificado de eso o no, da lo mismo, pero como todo alzamiento popular tiene lamentablemente damnificados y de eso hay que hacerse responsable también, absolutamente.
Pero decir y no tener en consideración el cómo nuestra actual constitución fue creada para decir esta clase de cosas, para decir que esta nueva constitución va a tener como certificado de nacimiento de la violencia, eso sí me parece de una estupidez o imbecilidad en el sentido griego, eh, que me parece realmente preocupante, eh, señor Pablo Rodríguez Gres. Pero continúa, lo más delicado es que las ampulosas declaraciones que intuimos se intentarán incorporar en una nueva carta defraudarán a quienes siguen pensando que los problemas, por grave que sean, se resuelven con la sola dictación de una ley. No tengo idea de lo que es ampulosas, así que voy a poner ampulosas, definición, que se caracteriza por emplear palabras y construcciones demasiado ocultas y rebuscadas, dando un énfasis excesivo a aspectos del discurso que no lo merecen. Ah, o sea, como la misma carta esta del señor Pablo Rodríguez Gres. Me parece bastante ampulosa. Bueno, lo que trata de decir aquí entonces es que vamos a poner demasiada fe en una nueva constitución y que ella no va a resolver cosas así nada más. Es cierto, la constitución por sí sola no va a resolver básicamente nada, porque las leyes por sí solas nunca resuelven nada. Son los efectos de las leyes, son las construcciones sociales que se hacen a partir de ellas, dígase instituciones, lo que hace la sociedad civil, organizaciones, etcétera, etcétera, todo lo que es el efecto y todo lo que se hace con ello, eso es lo que va a ser diferente. Pero sí es importante y eso vamos a luchar hasta que tengamos finalmente una constitución hecha en democracia y democráticamente y con representación e inclusión. Nada puede y debe en este instante evitar que nosotros hagamos una constitución democrática, porque a nosotros como chilenos nos quitaron la autonomía, nos quitaron la posibilidad de decidir cómo queríamos que fuera nuestro Chile, nuestra sociedad, nuestras relaciones políticas, todo eso que son elementos que se pueden poner y que están en la actual constitución. Todo eso tiene que cambiar, porque la constitución fue hecha, la del 80 fue hecha en un contexto realmente de violencia, de pillaje, de vandalismo, de violaciones a derechos humanos, de destrucción del patrimonio nacional. Debo recordarles que los únicos que han destruido patrimonio nacional, dígase el edificio de la Moneda, que es un edificio histórico maravilloso, fueron los militares. Y ellos hasta el día de hoy se jactan de haberlo hecho. Continúa diciendo que ninguna de las reivindicaciones que al parecer mayoritariamente reclama la ciudadanía demanda una modificación constitucional, de lo cual se desprende que esta iniciativa no es más que un pobre recurso político para lograr ventajas. Responder a ello sería darle pie de nuevo a un tipo que en realidad sufre de estupidez política supina. Efectivamente, las reivindicaciones que se piden no se van a resolver con la Constitución, pero sí la Constitución es un paso necesario y fundamental para poder resolverlas, para poder hacer a la sociedad chilena en la forma en la que lo necesitamos y no como nos fue entregado por este grupo de viejos fachos dictadores o este grupo de viejos conservadores, católicos, etcétera, que hicieron la Constitución a puerta cerrada, se tomaron 6 años en hacerla, las actas están. Nada de eso puede detener lo importante que es que hagamos una constitución. ¿Por qué? Porque el gobierno y porque el Estado de Chile nos pertenece a nosotros y nosotros somos los que debemos elegir de manera autónoma el cómo queremos dibujar esas instituciones políticas y nuestras relaciones sociales y políticas. Finalmente termina diciendo, aunque el tiempo que se dispone es escaso, parece urgente analizar a la luz pública esta realidad que, por dolorosa que resulte, condicionará nuestro destino. Miren, al señor Pablo Rodríguez Grea yo le recomiendo que lea un poquito acerca de cómo se hacen las constituciones, a pesar de que es un abogado que estudió en la Universidad de Chile y que se tituló el 62, bueno, se nota que al parecer no ha hecho mucha lectura al respecto de procesos de constitución
posteriores porque en realidad no tiene idea de nada. Los últimos 30 años, insisto, han sido importantísimos en la elaboración de constituciones y todo lo que este tipo dice al respecto del proceso constituyente es falso. Todo lo que se está haciendo escrito aquí es absolutamente falso y eso es lo que tenemos que tratar de hacer ahora. Informar, desenmascarar y empoderar a la ciudadanía.